Hola, mi nombre es Daniela Solórzano y voy a hablar un poco sobre los gráficos de control, sus tipos y vamos a proceder a hacer unos ejercicios prácticos de cada tipo de gráfico de control. Los gráficos de control son herramientas de calidad que sirven para analizar y dar soluciones a problemas. Se basan básicamente en que los datos de un proceso se plasman en una gráfica de manera cronológica y esta tiene límites, lo que permite ver si hay alguna variación que no es normal en el proceso. Existen varios tipos de gráficos de control, pero estos se clasifican según la característica de calidad que se desea medir. En este caso, están clasificados en estos dos grupos, ¿sí? Los gráficos de control por variables son aquellos en que la característica de calidad que se desea medir es una variable continua, como peso o temperatura, y aquí se utilizan medidas de tendencia central y rangos para realizar los gráficos. Mientras que en la gráfica de control por atributos, como su nombre lo dice, las características de calidad que se desean medir están basadas en atributos, como el cumplimiento o no de alguna especificación. Aquí se trabaja con variables discretas. Los primeros tipos de gráficos que vamos a ver son los gráficos de control por variables, en las cuales se encuentran las gráficas XR y XS. La primera que vamos a ver es la gráfica XR. Esta, como ya había mencionado antes, trabaja con variables continuas, como podemos ver en este caso, y además se utiliza cuando el tamaño del subgrupo es menor a 10. Aquí tenemos un ejemplo que dice que en una industria alimenticia se quiere garantizar que la concentración mínima de grasa de un producto sea de 1,8%. Y en la siguiente tabla pues se muestra la información y nos dice que el tamaño de subgrupo es de 4, ¿sí? Está la información que nos venía dada en el ejercicio, ¿sí? Luego, con esta información vamos a proceder a realizar los cálculos necesarios para poder hallar límite superior, límite inferior y realizar nuestra gráfica. Lo primero que vamos a hacer es encontrar la media de cada subgrupo. Esto lo hacemos con una fórmula de Excel muy rápidamente. La de promedio. Ponemos igual, promedio, y seleccionamos el subgrupo. Cerramos paréntesis y Enter. Aquí nos va a lanzar de una vez el cálculo de la media. En este caso en Excel la tiene como promedio. Luego lo vamos a hacer con cada uno de los subgrupos. Podemos copiar y pegar la fórmula o simplemente nos paramos aquí, damos clic y arrastramos hacia abajo. Eso va a rellenar todas las casillas con la fórmula y por tanto con los valores que arroja la fórmula. Luego procedemos a hacer el cálculo de los rangos, el cual es el valor máximo menos el valor mínimo. Esto también lo podemos hacer con Excel. Le damos igual, máximo, el conjunto de datos, cerramos paréntesis, menos mínimo, conjunto de datos, cerramos paréntesis, enter. Al igual que la vez pasada, que como ya expliqué en esta fórmula, lo único que tenemos que hacer es copiar y pegar todos los subgrupos o simplemente ponemos aquí, clic y arrastramos. Con estos datos ya podemos realizar la media de las medias y la media del rango. Utilizamos la misma fórmula de promedio, ponemos igual, promedio y seleccionamos este grupo de datos. Y tenemos la media de la media. Y luego vamos a hacer lo mismo con el rango para sacar la media del rango. Ponemos igual, promedio y seleccionamos este grupo de datos. Con estos dos valores vamos a realizar los cálculos del límite superior e inferior. Pero como pueden ver aquí en las fórmulas también tienen unos valores constantes. Estos valores constantes vienen dados en una tabla, la cual está dada según el tamaño del subgrupo. La tabla es esta, como pueden ver. Nuestro subgrupo es de 4 y, por ejemplo, la constante A2 es de 0,729, tal como se puede ver aquí. Entonces, buscamos cada constante que necesitemos en la tabla y lo anotamos aquí en unos cuadritos para tener esta información reservada para poder aplicar estas fórmulas, ¿sí? Luego, procedemos a hacer el cálculo ya que tenemos todos los elementos que van en la fórmula, ¿sí? Hacemos igual del límite superior de la media, igual la media de las medias, que es este valor que sacamos aquí, más la multiplicación, lo voy a poner entre paréntesis, la multiplicación de A2, que es este valor, por la media del rango, que es este valor, y cierro paréntesis. Le doy Enter y ya me lanza un valor, tal como ven aquí. En el límite inferior, como pueden ver, es exactamente la misma fórmula, solo que cambia el menos. Lo pueden copiar y pegar y poner un menos, así como dice yo aquí. Y el límite, la línea central, ven que es la media de las medias, este mismo valor que está aquí. Eso en cuanto a la gráfica para la media como tal. Vamos a continuar haciendo esa gráfica. Luego lo que hacemos es realizar una pequeña tabla que nos permita realizar el gráfico.
Para esto anotamos las medias, que son estas de aquí, son estas mismas, lo único que hice fue tomar esto, lo copié, le di copiar, y aquí pegar. Si ven, al principio le va a aparecer este como tipo error, pero es porque está copiando las fórmulas también. Nada más le damos, aquí solo me copia los valores y listo, me va a copiar los valores. Lo mismo hice con el límite superior, perdón, el límite inferior y este valor. Con este valor también hice lo mismo, copié y pegué, y aquí también copié y pegué. Y tuve esta información. Luego lo único que hay que hacer es tomar estos valores, le damos a insertar, y le damos aquí en líneas. A lo que le demos en líneas nos va a salir este gráfico. ¿Sí ven? Aquí ya nos lanza el gráfico de control. Sin embargo, ya yo lo tenía realizado aquí, como ven, de una manera más estética, por decirlo así. Aquí podemos ver de una vez que el proceso se encuentra en control. Ninguno de los puntos en ningún momento se sale de los límites. Por tanto, podemos decir que sí se puede garantizar que ese alimento está alrededor de 1,8% de grasa. ¿Sí? Si nos quisiéramos poner minuciosos, podemos ver qué pasó en esta medida, que es la 10, y por qué estuvo tan cerca de irse por fuera de la línea de control. ¿Qué pasó en esa medición? Pero, sin embargo, el proceso se encuentra en control. No hay necesidad de hacerlo. Ahora, en cuanto al gráfico de control para el rango, tenemos que también hacer los cálculos del límite superior y límite inferior. Nos guiamos por la fórmula exactamente igual que con los límites del control de media. Le damos a igual, dice de 4, buscamos de 4, por la media del rango, le damos enter y nos va a lanzar el valor, ¿sí? Aquí, como podemos ver, la línea central está dada por la media del rango, que es esta, y este valor está dado por D3 por la media del rango. Utilicé exactamente la misma fórmula, dio 0 porque D3 para este caso es 0. Y al igual que con el gráfico de control de media, ahora vamos a nuestra tablita para el cálculo de control del rango. En este caso no voy a poner la media, sino los rangos, que son estos mismos que están aquí, el límite inferior que calculamos, la media del rango que calculamos y el límite superior del rango y el límite superior del gráfico de control de rango que calculamos. Hacemos lo mismo, seleccionamos aquí, vamos a insertar, le damos a línea y le damos a la primera opción y nos va a lanzar nuestro gráfico. En este caso, este que podemos ver aquí, vemos que ninguno de los puntos sale de la línea que son limitantes, por tanto podemos decir que este proceso está en control. Ahora vamos a ver lo que serían los gráficos XS. Este tipo de gráficos, al igual que el anterior, utiliza variables continuas. Sin embargo, se utilizan cuando el tamaño del subgrupo es mayor a 10, ya que brinda un mayor detalle y se evita que algunos puntos o algunas mediciones muy extremas alteren la gráfica o alteren el valor como tal, porque ya se trabaja con desviación. Además, este tipo de gráficos también se pueden utilizar con mediciones variables. Es decir, por ejemplo, aquí hay 10 mediciones y están todas, pero en dado caso de que aquí en el subgrupo 6 no estuvieran las 10, sino que hubieran 8, igual se puede utilizar este. El de rango ya no se podría utilizar. ¿Sí? Aquí tenemos este ejercicio y dice: un ingeniero especializado en calidad evalúa si el proceso de laminado del aluminio se encuentra bajo control. Cada hora el ingeniero recoge información de un subgrupo de 10. Para minimizar la variación dentro de los subgrupos, o sea, las láminas, el ingeniero toma medidas de un subgrupo específico en un breve periodo de tiempo. ¿Sí? Y aquí están las medidas de cada uno. Pueden ser milímetros en este caso. Vamos a proceder a realizar los cálculos. El de la media, ponemos igual, al igual que la anterior, igual, promedio, y seleccionamos el conjunto de datos que queremos. Cerramos, enter. Como vemos, aquí tenemos un valor. Lo que ya expliqué, clic, arrastro hasta donde quiera y ahí me sale. Voy a darle a omitir este error porque me sale error porque no tomo este conjunto de datos que está aquí, pero como yo estoy consciente que no lo necesito, pues omito el error. En cuanto a la desviación, la podemos calcular mediante una fórmula. Sin embargo, Excel nos permite hacerlo de manera muy práctica y rápida. Le damos igual. En este caso, en este Excel que es el 2010, me lanza esta. Desviación.m. Esta es la que voy a utilizar porque esta es la desviación en función de una muestra, que es exactamente lo que estoy buscando aquí. Voy aquí y selecciono el conjunto de datos. Luego, cierro el paréntesis, le doy Enter y ya me saca la desviación. Le doy para copiar la fórmula en todo el conjunto de datos. Voy a poner que tenga menos decimales. 3, por ejemplo. Igual de este lado.
sean 3 también. Y listo, aquí tendríamos la media y la desviación. Luego procedemos a hacer el cálculo de la media de las medias y la media de la desviación. Para esto utilizamos nuevamente la fórmula de promedio. Igual, promedio, conjunto de datos, cierro el paréntesis, le doy enter. ¿Sí? Y lo mismo hago del otro lado, utilizo promedio, o simplemente hago así, y ya aquí me está copiando la fórmula tal como la ven. ¿Sí? De M4 a M13, tranquilamente. Aquí también voy a quitarle el error. Y listo. Ya tengo mi valor de media y media de desviación. Ahora voy a proceder a aplicar las fórmulas para poder hallar los límites superior e inferior de cada uno de los gráficos. ¿Sí? Como vemos en este caso, tenemos constante A3, B4 y B3. En este caso, el tamaño del subgrupo es de 10. Por eso tengo que buscar el A3 de 10 en la tabla. Si veo la tabla, me voy a 10, N igual a 10, y veo el A3, por ejemplo, son 0,975. Y eso repite aquí, igual con cada una de las constantes. Ya teniendo estos valores puedo realizar las fórmulas, ¿sí? Pongo aquí igual la media de las medias más la multiplicación de A3 por la media de la desviación. Cierro paréntesis, le doy enter y ya me sale. Lo mismo hice aquí con la fórmula, la copié y la pegué, nada, lo único que cambia es el signo, le cambié el signo, como pueden ver aquí, y listo. Ahí tenemos el cálculo para lo que sería límite superior e inferior del gráfico de control de X. Ahora, en el gráfico de control de X, perdón, de la media. Ahora, para lo que sería el gráfico de control del estándar, sería la siguiente fórmula, la que aparece ahí. Ponemos igual la desviación, la media de la desviación por B4 y le doy a enter. El valor del límite central es la media de las medias, la media de la desviación, que es este valor que está aquí, y la fórmula del límite inferior es la media de la desviación por B3, que es exactamente lo que está ahí. Como pueden ver aquí. ¿Sí? Y le doy enter. Ya tengo los valores que necesito para realizar mi gráfico. ¿Sí? En este caso voy a poner mis valores de media, copio, estas son tablas que ya estaban hechas, las voy a eliminar, copio aquí mi valor de media, voy a pegar, me va a aparecer esto, le doy aquí para que me aparezca nada más el valor, ¿sí? Aquí voy a poner el límite inferior, que sería este, copio aquí, pego, copio aquí, pego, le doy aquí para que me aparezca sobre el valor y arrastro hasta donde necesito, que es hasta aquí. Esta sería X barra, o sea, la media de la doble barra, perdón, X doble barra, la media de las medias, le doy copiar aquí, pego aquí, copio el valor solamente y bajo. Lo mismo con este, copio el valor y bajo. Ya teniendo esto, se puede lanzar la gráfica. Selecciono, le doy a insertar y me lanza mi gráfica, como podemos ver aquí. Aquí podemos ver que el proceso se encuentra bajo control. Sin embargo, vemos tendencia en las primeras tomas a estar por debajo del límite, perdón, de la línea central. Y ya entre la toma 4, y la 5 vemos un aumento. También una bajada y otro aumento, pero no es sino hasta la toma 5 que vemos que estas medidas empiezan a cambiar. Si somos muy minuciosos, pues podríamos ver qué está pasando. Sin embargo, el proceso se encuentra bajo control y no hay necesidad de hacerlo. Ahora, este sería el gráfico de control de medias. Ahora vamos a hacer el gráfico de control de la desviación. ¿Sí? Se utiliza exactamente la misma información que tenemos aquí. Lo vamos a copiar, lo vamos aquí. Voy a utilizar aquí voy a eliminar. Aquí ya tengo los valores como tal dados. Voy a tomar estos. Elimino esto que tengo aquí. No lo necesito. Tengo que copiar de nuevo. Lo está lanzando en la computadora. Y le doy a pegar. El mismo procedimiento. Pego. Límite inferior. Ya lo tenemos aquí calculado, este valor. Lo copio. Lo pego. Lo arrastro. También copio y pego este valor. Arrastro. Y el límite superior, copiando y pegando el valor, y lo arrastro. Al igual que la vez pasada, vamos a seleccionar los datos que necesito en mi gráfica, le doy a insertar, línea, y vemos que se genera automáticamente nuestra gráfica.
Vemos que ninguno de los puntos nuevamente se sale de las líneas o los límites, como podemos ver aquí. Están bastante variables, vemos que hay una variación, pero una variación normal. No hay una exageración, no hay un punto por aquí afuera, otro punto por allá. Vemos que el proceso se encuentra bajo control, por lo que se asegura la calidad de este proceso de laminado. Ahora bien, no todas las características de calidad se van a presentar en forma de variables continuas o cuantitativas. A veces van a ser en conforme a una especificación, como si cumplen alguna característica que yo necesito cumplir en un producto, lo que lo vuelve conforme o no conforme. ¿Sí? Aquí es donde entran los gráficos de control por atributos. El primero de ellos es el gráfico P. Este gráfico se basa en número de productos defectuosos de una muestra que puede ser que es variable. En este caso tenemos este ejercicio. Una compañía productora de computadoras reunió datos relacionados con la producción no conforme del mes de agosto y se realizó la prueba colocando una computadora en la mesa, en una mesa de prueba automatizada. Aquí ya vemos que se puede hacer un gráfico por atributos porque nos habla de productos conformes o no conformes. Luego dice, al realizar las verificaciones del caso se encuentran algunas anomalías o errores en el sistema y se procede a hacer la acción correctiva. La producción varía diariamente. Por esto también podemos realizar este gráfico, porque estos tipos de gráficos P se trabajan con muestras variables. Y está la información esta de la tabla, que sería esta información de aquí con la que nos viene, ¿sí? Nosotros vamos a proceder a hacer los cálculos correspondientes. El primero sería la fracción de producto defectuoso. Este se hace poniendo igual, con ayuda del Excel, los productos defectuosos entre la producción de un subgrupo. Le doy Enter y ya me saca la fracción de defectos de ese subgrupo. Le doy aquí y arrastro hacia abajo para que se copie toda la fórmula. ¿Sí? Y eso sería todo para sacar la fracción de productos defectuosos. Luego vamos a proceder a sacar el P barra, con el que vamos a realizar nuestras fórmulas de límite inferior y límite superior. Para esto necesitamos sumar todos los números de muestra de cada una, todos los valores de producción por cada uno de los días, y sumar todos los productos defectuosos. Esto se hace también con fórmula de Excel. Pongo igual, suma y selecciono. Le doy Enter y sale. Lo mismo aquí, suma, selecciono, le doy Enter y me sale este valor. El P barra lo voy a calcular poniendo la suma de los productos defectuosos entre la suma de la producción. Y me va a dar mi valor de P barra. Luego procedemos a hacer el cálculo del límite inferior y el límite superior. Como pueden ver, estas fórmulas son un poquito más complicadas que las anteriores. Sin embargo, Excel es una herramienta que nos permite introducir esta fórmula una sola vez en el sistema y que de ahí a allá lo único que tengo que hacer es copiar y pegar, lo que facilita el hacer esta fórmula que de repente podría haber un error humano al momento de realizar tantos cálculos parecidos. Excel nos quita este trabajo de más. Empezamos con esta fórmula de límite superior, ¿sí? La hice tal aquí como pueden ver. Voy a hacer el paso a paso de cómo la realicé, ¿sí? Le vamos a dar igual, nos dice que es P barra es esta celda que está aquí. Yo la voy a fijar porque luego voy a copiar y pegar esta fórmula para no tener que hacerla una y otra vez. Entonces quiero que me fije P barra porque esta siempre va a ser igual para cada uno de los cálculos de cada uno de los subgrupos. Por eso la voy a hacer así. Le pongo más 3 que multiplica a la raíz. En este caso el Excel que uso, que es el 2010, raíz sale poniéndole RC. Aquí sale raíz cuadrada de un número. Le doy ahí y me va a aparecer esto. Que ponga aquí el número o la operación en la que le va a sacar la raíz cuadrada, ¿sí? Abro otro paréntesis para poner la parte de arriba de la división que está dentro de la fracción, ¿sí? Luego dice, adentro de la fracción, ¿qué hay? P barra. Pongo P barra otra vez. La anclo nuevamente porque es la misma. Que me multiplica a 1 menos P barra. Como es otra operación, la voy a poner entre paréntesis. Aparte, para que el Excel no me la confunda o no me la vaya a hacer como no debe ser. Vuelvo y la fijo, porque P barra es la que voy a necesitar siempre, y cierro aquí paréntesis. Al cerrar este paréntesis se cierra esta operación. Se va a hacer esta operación y el resultado de esta me la va a multiplicar con esta, que es lo que quiero. Y luego la cierro para que aquí se cierre esta operación de la parte de arriba de la división. Le doy Enter y viene NSUI. NSUI que es el tamaño del subgrupo que yo estoy trabajando. En este caso sería este. ¿Sí? Listo, ya tengo todo lo que va aquí, lo que me queda es cerrar para que todo esto que me sea así, me saque la raíz cuadrada, me la multiplique por 3 y me la sume aquí con esto.
¿sí? ¿Por qué no fijo este? Porque como es n sub i y cada uno de los subgrupos tiene un tamaño de muestra diferente, lo voy a ir cambiando según baje. Ese sí cambia. Lo que no me cambia es el p barra. Por eso el p barra sí lo fijo. Le doy enter y listo. Luego de aquí lo único que hago es copiar y pegar hacia abajo. Y listo, ya tengo ahí mis valores de límite superior para cada uno de los subgrupos. El límite inferior es exactamente la misma fórmula, solo que con un negativo. Entonces lo que hice fue copiar y pegar la fórmula y le cambié aquí el valor, el signo. Y listo, tal cual. Luego, con esto ya podemos realizar el gráfico de control. Seleccionamos aquí los valores que necesito en mi gráfico de control, le doy a insertar, línea, le doy aquí y listo. Nos sale nuestro gráfico de control, así como lo vemos aquí. De aquí, ¿qué podemos observar? En este gráfico de control por defectos. Aquí podemos ver que los defectos se encuentran bajo control. Lo que normalmente se busca son que los defectos sean sistemáticos, aleatorios. Y aquí puede ver que en ningún punto sobresale de esta gráfica, por tanto se encuentra bajo control. Sin embargo, podemos ver que la media de la proporción de defectos es de al menos un 15%, lo cual es un defecto alto, un porcentaje de defectos alto. Se puede entonces buscar las causas raíces de lo que está pasando. Si nos podemos detallar un poco aquí, vemos que del día 3 al día 7 hubo una tendencia a bajar esta proporción de defectos. Habría que ver qué pasó en la producción de las computadoras ese día y por qué bajó esos defectos. Aquí ya podemos ver un poco de variabilidad, que es lo que se busca, para que no sea, o sea, se busca que la variabilidad no sea predecible, porque al ser predecible ya sabemos que está pasando a raíz de algo. Si puedes ver, aquí se ve un poco más predecible. Luego vemos que del día 9 al día 22, hubo un aumento de los defectos. Habría que ver qué está pasando en el proceso para que esto ocurra. Sin embargo, los defectos se encuentran en control del proceso. Otro gráfico que encontramos entre los gráficos de control por atributos es el gráfico P, que es el gráfico del número de componentes. Se parece un poco al gráfico P, sin embargo, este se trabaja con el número de componentes defectuosos, más no con su porcentaje. Además, este se recomienda cuando el tamaño de las muestras es constante. Aquí tenemos un ejemplo. En un proceso de manufactura de ensamble se encuentra que la mayor cantidad de defectos ocurren debido a un componente, específicamente el K12, por lo que se decide analizar el proceso que produce este componente. Por esto se decide tomar una muestra de n igual a 120. Los datos contenidos en 20 lotes consecutivos se muestran en la siguiente tabla. Son estos datos que muestran aquí, están las 20 muestras y todas estas muestras estaban compuestas por 120 de estos componentes, ¿sí? Ahora, vemos las fórmulas para hallar los límites de control superior e inferior y la línea central. Vemos que necesitamos n, necesitamos p barra. Entonces necesitamos primero calcular n y el p barra. Para calcular p barra tenemos esta fórmula, que es el número de defectos entre el tamaño del lote por el número de lotes. El número de defectos, ¿cómo lo sacamos? Sumamos la totalidad de todos los componentes defectuosos, todos estos. En Excel ponemos fórmula igual suma, seleccionamos este conjunto de datos y nos lanza la suma total. Y ahí tenemos el número de defectos. Luego el tamaño del lote. Sabemos que el tamaño del lote son 120, porque aquí ya nos lo hice enunciado y es constante. Y el número de lotes. ¿Cuántos números de lotes fueron? Fueron 20. Entonces pasamos esa fórmula aquí. Como pueden ver, aquí está la fórmula, donde el número de defectos es la suma de los componentes defectuosos entre el tamaño del lote 120 por el número de lotes que es 20. Luego necesitamos n. N que es el tamaño del lote. Sabemos que es 120, por eso lo colocamos así. Luego procedemos a aplicar cada una de las fórmulas, ¿sí? Al igual que el caso pasado, como los gráficos P. Esta es un poquito más fácil, ya que no tiene una división, sin embargo se trabaja exactamente igual. Como pueden ver aquí, puse la fórmula, tal cual como se expresa. Primero dice que viene n. ¿N cuál es? Esta, 120, por eso la puse, 120. Y luego viene P barra, que es este cálculo de aquí. Puse entonces estas dos casillas multiplicando. Al igual que la vez anterior, utilicé estos símbolos como de dólar o de pesos para fijar la celda, ya que el valor de P es este siempre, y en este caso, como el tamaño de muestra es constante, siempre se utiliza el 120, por eso lo fijo. Más 3 por la raíz cuadrada, esta es la fórmula de raíz cuadrada del Excel, de la multiplicación de n por p, que son estos dos n por p, por 1 menos p. Como pueden ver, cada celda la fijé para que no se me moviera al momento de pegar la fórmula. Y así la hice, le da enter y este fue el valor que obtuve de cada uno copiando y pegando hacia abajo.
Para el límite de control inferior es exactamente la misma fórmula, lo único que cambia es el signo negativo, así que lo único que hice fue copiar esta fórmula, la pegué y le cambié el signo a negativo. En cuanto al límite, perdón, a la línea central, dice que es n por p, por lo tanto hice esa fórmula en Excel, así como se ve aquí, pongo igual, n que es esta, la voy a fijar agregándole estos símbolos, y la multiplico por p, que es esta, y la fijo. Le doy Enter y ya me hace el cálculo. Luego, pongo el cursor aquí, lo arrastro y ya me pega la fórmula en todas las celdas que seleccione. Ya con esto tengo los datos suficientes para hacer la gráfica. Selecciono estos datos de aquí, me voy a insertar y en línea le doy a esta primera opción y me va a generar este gráfico de aquí. De aquí podemos analizar qué está pasando. Claro, estas líneas de límite superior e inferior nos sirven como referencia, ya que en un proceso, pues obviamente se trata de que estos defectos no ocurran, por tanto no hay como una permisibilidad de defectos, no debería haberla, una holgura de defectos. Pero podemos ver entonces puntos resaltantes, como por ejemplo aquí en la medición 16 se ve que hubo 0 defectos. Entonces se podría analizar las características que tuvo este día. Por ejemplo, si un operador específico estaba manejando la máquina o si la máquina presentó algo, no sé, específico, si la potencia de ese día la máquina estaba en una posición específica, para poder replicarlo en cada vez que se haga el producto para conseguir esos 0 defectos. Igual de la misma manera, este punto que sobresale, que es el punto 12, habría que analizar cuáles fueron los factores que hicieron que ese día, el día 12, tuviera esa cantidad tan alta de efectos, qué fue lo que pasó, si hubo un operador específico que estaba aplicando, si hubo una falla con la máquina, entre otros. Otro tipo de gráfico que entra entre los gráficos de control por atributos es el gráfico C. Este se diferencia del gráfico P y el gráfico NP, ya que se basa en el número de defectos, no en el número de unidades defectuosas. Se utiliza cuando un producto o servicio puede tener múltiples defectos y se quiere controlar un defecto en particular. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, un fabricante de pantallas LCD desea monitorear los defectos en las pantallas LCD de 17 pulgadas. Los técnicos registran el número de los píxeles muertos por cada 100 pantallas al día y utilizan una gráfica C para monitorear el número de píxeles muertos. Como podemos ver aquí, también es el número de defecto en específico, píxeles muertos. Tenemos aquí los datos y procedemos a realizar los cálculos necesarios para realizar las gráficas, que sería el límite de control superior, el límite de control inferior y la línea central, ¿sí? Podemos ver que en los cálculos se utiliza C barra. Esa C barra la vamos a calcular mediante la siguiente fórmula, que es esta que está aquí. C sub I, la sumatoria de C sub I entre M. ¿Esto qué quiere decir? El C sub I es la sumatoria de la cantidad de defectos total, que es esta de aquí. Sumamos todos estos defectos, nos da este valor y ese es el que vamos a utilizar aquí en la fórmula, entre el número de muestras. ¿Cuál es el número de muestras en este caso? 30 muestras. Lo dividimos, le damos Enter y nos da que son 19,4 C barras, ¿verdad? Luego procedemos a hacer el cálculo del límite superior y el límite inferior. Aquí está la fórmula, es bastante sencilla y se puede hacer mediante Excel. Aquí yo la hice. Como pueden ver, tengo C barra, que es este de aquí, la seleccioné y la fijé para que no se me mueva, más 3 por la raíz cuadrada de C barra, la cual fijé también. Le doy Enter y me da la fórmula. Lo único que tengo que hacer, igual que en ocasiones anteriores, es arrastrarla y ya me la copia completamente. Y como está fijada, la celda de C barra no se mueve y me da el valor que corresponde. Para el límite inferior se utiliza exactamente la misma fórmula, solamente que resta. Por lo tanto, copié y pegué esta misma fórmula en esta celda y lo único que le cambié aquí fue el signo de resta, como pueden ver. Luego lo único que hice fue copiar hasta abajo y el límite central es el mismo C barra, tal cual, muy parecida a la fórmula, muy parecida a las tablas de los otros gráficos de control, perdón. Para hacer la gráfica seleccionamos este conjunto de datos que está aquí, insertar, línea, y aquí nos genera este gráfico que está aquí. Lo que podemos ver de aquí es que en su mayoría, por cada 100
monitores, en promedio, en C barra, como está aquí, se encuentran 19,4 píxeles muertos. Redondeándolo un poco hacia arriba, pues 20 píxeles muertos por cada 100 pantallas LED que se encuentran. Se puede ver que el proceso se encuentra estable, control. Este defecto se mantiene en control, ya que no vemos que sobresalga de alguno de los límites. Si sobresaliera, tendríamos que examinar qué fue lo que pasó para que eso se fuera de esta manera. Sin embargo, al igual que los gráficos anteriores, como hablamos de número de efectos, no hay o no debería haber como un número de efectos permisible, sería lo más ideal. Por tanto, estas líneas son de referencia. Se busca que estos defectos sean lo menor posible, no lo más cercano a la media en realidad, sino lo menor posible. Sin embargo, esto nos permite ver y monitorear los defectos y cómo se están comportando. El último tipo de gráfico de control que tenemos entre el gráfico de control por atributos es el gráfico U. Este, al igual que el gráfico C, se centra en el número de defectos. Sin embargo, aquí se trabajan con porcentajes. Y además, los tamaños de la muestra son variables, cosa que es diferente con el gráfico C. Allí los tamaños de la muestra son constantes. Aquí tenemos un ejercicio. Un operario inspecciona la calidad de unos circuitos impresos, como arañazos, bandas incorrectas, grosor inconforme, etc. Los circuitos que inspeccionan son muy diversos. Según el tipo de circuito, se apunta a su superficie y el número de defectos. Tras inspeccionar 12 placas, se obtienen los datos de la tabla que se ven aquí. Estos que están aquí. Teniendo estos datos, vamos a proceder a realizar los cálculos para hallar tanto el límite superior como el límite inferior, con estas fórmulas que están aquí. Como podemos ver, necesitamos U barra. El cálculo de U barra se hace con esta fórmula que está aquí. Nos pide la sumatoria de DI, que en este caso sería la sumatoria del número de defectos, entre la sumatoria de N sub I, que sería en este caso la sumatoria de la superficie en centímetros cuadrados. Con Excel aplicamos esta fórmula, ponemos igual el número de defectos entre la sumatoria de la superficie. Le damos Enter y ya tenemos nuestro valor de U barra. Teniendo este valor podemos aplicar esta fórmula. Empezamos con la fórmula del límite inferior. Como podemos ver aquí, selecciona U barra, que es esta casilla, en este caso sería M5, la fijo para que al copiarla no se mueva. Luego viene menos 3 raíz de U barra, nuevamente la fijo para que no se mueva al momento de copiarla, sobre N sub I. N sub I no la fijo porque cada vez que vaya bajando en cada muestra me va a cambiar el tamaño de la superficie. Y esto es lo que se busca, entonces se deja así. Y le doy Enter, lo único que hago es copiar hacia abajo hasta donde lo necesite y ya Excel copia las fórmulas automáticamente. Para el límite superior es exactamente la misma fórmula, solo que se suma, por lo que se copia y se pega la misma fórmula y se agrega el más. Y en cuanto a línea central, pues es el mismo U barra que calculamos. Teniendo estos valores se puede realizar la gráfica. Se seleccionan estos datos de aquí, se va a insertar a gráfico de línea y se escoge el primero. Como se puede ver, aquí se genera el gráfico. El límite para cada toma, cada muestra, va a ser diferente porque depende de la superficie en cada muestra. Como ven, la superficie en cada muestra es diferente, por esto el límite en cada una es diferente. Aquí se puede ver el número de defectos por centímetro cuadrado. No se puede ver aquí. Podemos ver que en promedio el número de defectos por centímetro cuadrado es del 9% y se ve que estos defectos se encuentran en control, no hay ningún punto que sobrepase los límites. Sin embargo, se deben realizar prácticas de calidad para evitar o para reducir, mejor dicho, este porcentaje de defectos, que aunque es bajo puede reducirse aún más, realizando otras herramientas de gestión de calidad que son más detalladas y que incursionan más en lo que son las causas raíces de los problemas.